Los jóvenes y los niños de ahora no solo crecen rodeados de aplicaciones, sino que además han llegado a entender el mundo como un conjunto de estos, a ver sus vidas como una serie de aplicaciones ordenadas, o quizás, en muchos de los casos, como una única aplicación que se prolonga en el tiempo y que les acompaña de la cuna a la tumba. Las aplicaciones deben de proporcionar al ser humano todo cuanto pueda necesitar. Y si la aplicación deseada no existiese todavía, alguien debería diseñarla inmediatamente. Este es el caso de la profesora Eliani Vargas, docente de educación básica regular de la región de Piura, Perú, quien acaba de proponer y gestar una aplicación denominada Nudo para compartir la creación intelectual y artística de conocimientos de estudiantes, niños, jóvenes y maestros. Hoy los invitamos a conocer un poco más de este proyecto y a sumergirse en el mundo de las aplicaciones con fines educativos, culturales y académicos. Estimada maestra Eliani Vargas, muy buenas noches. Nos encontramos justamente a través de esta conversación para tratar de aproximarnos al proyecto que usted ha venido desarrollando llamado Nudo, y también para saber su perspectiva de la educación, de la pedagogía y de las tecnologías en relación a estas últimas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juan Jesús. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir hoy contigo y poder también contarte un poco más sobre Nudo. Usted es docente de educación básica regular allá en Piura. ¿Cómo vive hoy el docente la formación de estos seres humanos en el contexto de esta pandemia o de crisis global? Bien, bueno, yo creo que el contexto de los docentes es distinto en relación al lugar donde vive. Docentes que viven en la costa, la sierra, la selva son diferentes contextos, o docentes que viven en la zona urbana o en la zona rural y tienen diferentes contextos, ¿no? Sin embargo, hay algo que nos une y es el hecho de que todos hemos tenido que asumir el reto de adecuarnos al espacio virtual. Eso lo hemos tenido que hacer así. O sea, el proceso que quizá algunos han prolongado, lo hemos tenido que desarrollar en unos días, en unas semanas, no en unos meses. Entonces, en tal sentido, ¿cómo vive el docente actual el hecho de la formación de los humanos, de los estudiantes? Yo creo que en estas alturas lo vive con un poco de estrés, lo vive con un poco de nerviosismo, con un poco de, falta también de recursos, lo vive también con esperanza. Porque a pesar de que la situación es compleja, es difícil para muchos, yo creo que los docentes, muchos de los docentes de vocación, están viendo esta oportunidad con esperanza y se están capacitando para poder formar adecuadamente a los ciudadanos. Yo creo que los profesores nos estamos esforzando muchísimo más, a pesar de todos los problemas que cargamos personales y también los problemas que podamos tener para adecuarnos a la virtualidad. A pesar de todo eso, yo creo que el docente está dando lo mejor de sí para formar adecuadamente, para aprovechar esta desgracia y convertirla en algo que se pueda sacar algo positivo, ¿no? En algo que se pueda sacar algo positivo, algo provechoso. Claro, y todo ese sacrificio que hace la parte docente en el país, la parte administrativa y también los padres de familia y también los estudiantes, seguramente nos dan una idea de la importancia de la creatividad hoy en día en los docentes, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted en relación a esto? El profesor, yo creo, bueno, en general, que los peruanos somos muy creativos. Siempre estamos ahí innovando, estamos sacando algo nuevo, ¿no? Entonces, en base a eso, el docente también es creativo. Entonces, que el docente, yo, al menos personalmente, estoy viendo muchas experiencias innovadoras y creativas de docentes
intentando llevar los aprendizajes a sus estudiantes. Ya vemos por ahí, por ejemplo, a un docente que lleva un parlante y que va casa por casa llevándole la educación y el aprendizaje a sus estudiantes. Eso es creatividad, ¿no? Ya vemos a una profesora, por ejemplo, que está creando podcasts con los audios, con la infinita cantidad de audios que tienen en el WhatsApp, aprovechándolos, ¿no? Ya vemos por ahí profesores, por ejemplo, que están motivando a sus estudiantes a escribir cuentos sobre coronavirus, ya que tienen tanta información sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad del profesor y de los estudiantes y de los padres está aflorando aún más en estos momentos, ya que estamos la mayoría en casa esperando que se levante el aislamiento y que finalmente se pueda encontrar una solución al problema de la emergencia sanitaria. Yo creo que las familias se están uniendo para desarrollar su creatividad y mejorar los procesos de aprendizaje dentro de casa también. Claro, y justamente este discurso que permite de una u otra forma vincular el trabajo pedagógico con la formación del ser humano, nos habla también de la necesidad, ¿no?, de comprender las tecnologías, de interactuar con plataformas digitales o de aprovechar los beneficios de la virtualidad. ¿Qué papel cumple, estimada maestra, las tecnologías en relación a la educación que estamos viviendo hoy en día? A mí me parece que es fundamental. Si nosotros no tuviéramos ahora mismo, por ejemplo, la posibilidad de comunicarnos por WhatsApp, no sé qué podríamos hacer los profesores, porque es lo que estamos utilizando, es la app que estamos utilizando para comunicarnos con nuestros estudiantes. Entonces, en tal sentido, la tecnología cumple un rol importantísimo en la educación a distancia. Para mí no sería posible la educación a distancia sin esta. Es que es imposible, no podemos planteárnosla. Ya quedó desfasada esa educación a distancia en la que se llevaban los libros y el estudiante los leía y él solo, ¿no? Ahora hay una relación entre docente y profesor así, práctica en el momento, al vivo, por así decirlo, ¿no? O sea, no están cerca físicamente, pero se están viendo y se están comunicando en el instante. Así que yo creo que cumplen un rol importantísimo. Ya vemos, por ejemplo, docentes que están creando diferentes apps para poder llevar mejor los aprendizajes con sus estudiantes. Están creando diferentes aulas virtuales, que están creando canales de YouTube para por ahí subir sus clases. Entonces yo creo que la tecnología es fundamental para la educación a distancia. Y justamente esta importancia fundamental o el papel categórico que tienen las tecnologías frente a la educación le ha llevado a usted y a un grupo de colaboradores dentro de su equipo a desarrollar una aplicación disruptiva y muy creativa denominada Nudo, una aplicación para compartir y divulgar la producción de los estudiantes de educación básica regular. ¿Por qué Nudo y cuál es el origen? ¿Cómo se gesta este proyecto? Bien, te comento. ¿Por qué Nudo? ¿Y por qué una app de esta naturaleza? ¿Por qué es diferente a todas las demás? Las que existen ya son aplicativos que están centrados, por ejemplo, en la metodología del docente. Hay muchos aplicativos, hay muchas páginas, el Estado está invirtiendo mucho en relación a el profesor, las metodologías, las iniciativas, las experiencias de los docentes, ¿no? Pero un poco que nos olvidamos del estudiante, porque, por ejemplo, se comparte mucho lo grandioso que puede crear un profesor, pero ¿y lo grandioso que puede crear un estudiante? ¿Lo dejamos en el portafolio? No es posible desde mi perspectiva como profesora, porque comprendo el esfuerzo que están haciendo ahora mismo mis estudiantes para aprender y para desarrollar una actividad. Y este esfuerzo no se puede quedar guardado en el portafolio o en el grupo de WhatsApp y que en algún momento se pueda ver. No, sino que era necesario crear un aplicativo en el que el estudiante sea el actor principal.
sean sus producciones, que sean su voz, sus palabras las que estén presentes dándole vida a ese aplicativo. En tal sentido, ¿cómo nace Nudo? Yo soy profesora, ya lo has dicho tú, de un colegio, de una institución educativa pública en Piura. Una institución emblemática, 2.000 estudiantes, mujeres, el colegio de mujeres más grande de la región. Muy importante. Y estamos ubicados en la zona urbana. Sin embargo, las chicas no tienen conectividad, ¿no? Entonces, la única manera para comunicarnos, fueron a través de llamadas y WhatsApp. Y las chicas tenían mucha dificultad para mandar sus evidencias, es decir, desarrollábamos los aprendizajes, pero cuando mandaban fotos para yo poder saber el avance y poder así retroalimentar, era un poco complicado porque las imágenes que mandaban eran de muy baja calidad y yo no conseguía leer. Entonces, yo soy profesora de comunicación. Entonces dije, vamos a pensar en una solución. Y la solución que se nos ocurrió fue audios, porque a través del audio yo puedo escuchar y ver, ¿no?, cómo es la redacción del escrito. Porque claro, cuando ella lee su escrito, yo me puedo dar cuenta cómo ha hilado las ideas, ¿no? Cómo las ha aplicado, si es correcta esta palabra, si tiene en cuenta el destinatario, si no lo tiene en cuenta, el tipo de lenguaje y todo eso, ¿no? Entonces, comenzamos eso, hicimos audios y después volvió otro problema. Este audio, tan bien trabajado, mi estudiante ha tenido que investigar, que escribir y luego grabar un audio y yo lo voy a dejar guardado en el WhatsApp. No era posible. Entonces decidimos crear una radio escolar. Pero claro, una radio escolar ahora, online, a pesar de que ya teníamos el aplicativo, o sea, para albergar la radio, ¿no? Era complicado porque estamos distantes, ¿no? Así que lo aterrizamos con podcast y decidimos hacer podcast. Y luego surgió la necesidad de, ¿dónde? Sí, teníamos el espacio de la radio, un aplicativo con una radio, pero no teníamos para albergar los podcasts. Así que decidimos desarrollar el aplicativo Nudo con radio, podcast y agregamos un blog para que se puedan compartir también las producciones escritas. Entonces, el aplicativo nace de un problema que sabiamente pudimos solucionar. Porque a ese problema de que yo no podía saber los aprendizajes, cómo estaban avanzando mis estudiantes, encontramos la solución a través de los audios y con esa solución construimos algo nuevo, algo que está ayudando no solamente a las chicas de primero J, de Fátima, sino a los demás profesores y a los demás estudiantes que ya se están animando a compartir sus aprendizajes, o sea, sus producciones. Así nace Nudo y bueno, ahora mismo nosotros tenemos un equipo ya, porque una idea no es, al menos yo lo concibo así, no se puede quedar solamente conmigo. Por tanto, yo ya le he compartido y seguro que aportaremos más sobre eso y tenemos un equipo de profesionales que estamos juntos trabajando para ayudar a los demás docentes y a los estudiantes. Bueno, qué interesante. Y justamente me hacía recordar a Howard Gardner, quien postula, ¿no?, un término muy interesante también sobre esta perspectiva, que titula La generación App. Y en este texto que escribe él con algunos otros colegas, manifiesta de que las tecnologías digitales han reconfigurado significativamente la identidad, la intimidad y la imaginación durante estas últimas décadas. Y tú nos hablabas del desarrollo de esta app, primero como radio, luego como espacio para podcasts y también como una plataforma para blog. ¿Cómo estas tres categorías forman la imaginación en los estudiantes? Muchísimo, ¿sabes? Porque cuando, por ejemplo, al menos nosotros estamos utilizando lo que el Estado nos está mandando en relación a Aprendo en Casa, pero no nos quedamos solamente con eso. No, al menos
yo, incluso otros colegas también que están participando, no nos queremos quedar solamente con lo que dice Aprendo en Casa. Entonces, con las chicas juntas, después de que desarrollan la clase y después de que conocemos el reto, lo que hacemos es contextualizar. Por ejemplo, te voy a contar un episodio, ¿no? En Aprendo en Casa nos dicen, investiguen sobre 2 instituciones públicas, ya que forman la estructura del Estado. Investiga sobre eso, sobre 2, luego da recomendaciones para que funcionen mejor y luego di cuál es tu rol dentro de la sociedad, ya en el Estado democrático. Entonces a las chicas les dije, ¿no? A ver, piensen cómo es que podemos transformar esta actividad en algo que podamos subir a Nudo. Entonces, podcast. ¿Pero cómo podcast? ¿Cuál va a ser la situación del podcast? Ok, profesora, yo voy a ser una periodista o voy a ser una chica que informa, una reportera, ¿no? Que voy a informar a otra señorita, a otra adolescente como yo sobre una institución pública, para que ella sepa que esa institución existe en la estructura del Estado. Entonces ya se están imaginando, ya están innovando, ya están creando situaciones diferentes de tal manera que su aprendizaje pueda ser significativo, ¿no? Y por ejemplo conversaba con otros docentes y les decía, mira, con la app, finalmente el aplicativo solamente es un medio, no es el fin, porque el fin es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces les decía a los profesores, ¿por qué no realizan podcast sobre la independencia del Perú, pero que hagan entrevistas, como que si es que los estudiantes estuvieran ahora mismo en la pandemia, como que si es que los conquistadores, ¿no? Estaban en la independencia, ¿no? Como si es que se estuviera gestando la independencia, pero estuvieran viviendo en aislamiento. O sea, plantear, hechos novedosos, creativos, y que luego sirvan para compartirlos desde el aplicativo. Entonces yo creo que este aplicativo y muchos otros más ayudan a fomentar la creatividad, porque al menos a mí se me ocurre esto, ¿no? Cuando yo sé que tengo que compartir algo, me esfuerzo muchísimo más. O sea, cuando yo sé que mi aprendizaje no solamente va a ser para mí, para yo tenerlo guardadito, sino que voy a tener que utilizarlo para el bien de los demás, entonces me esfuerzo el doble para que salga mejor. Bueno, tus últimas palabras me hacen recordar al aprendizaje colaborativo y que es un poco más rico, ¿no?, que el aprendizaje particular o individualizado. Sobre esto también escribe Prensky, que es un teórico también de estas tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo podríamos vincular, además de esto, a estos inmigrantes digitales y a estos nativos digitales? De repente Nudo tiene alguna otra proyección aparte de generar podcasts, de generar blog o de generar también una radio. ¿Cómo podríamos trabajar ello? Las brechas en nuestro país son muy profundas y claro, se habla de nativos digitales, sin embargo, yo no podría decir que los actuales adolescentes sean en nuestro país nativos digitales. Bueno, eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque, como te decía al inicio, existen brechas muy grandes que no permiten que los estudiantes tengan acceso a las tecnologías. Lo que podríamos quizá llamarlos es nativos de redes sociales, porque quizá en eso sí sean expertos y se lleven mejor y sea más fácil. Te lo digo porque ahora mismo estoy trabajando con las chicas y muchos profesores y nos damos cuenta que a pesar de que son adolescentes, en las redes sociales se manejan muy bien, pero para, por ejemplo, utilizar otro aplicativo, para entrar a una clase virtual, es un poco más complicado para ellos, ¿no? Quizá en otros países sí se aplique, pero en nuestro país a mí me parece un poco todavía lejano, ¿ya? Pero igual, sobre tu pregunta, los contenidos que Nudo tiene son
creados por estudiantes. Pero estos no son leídos o escuchados exclusivamente por los estudiantes, sino que también pueden ser leídos y escuchados por las personas adultas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene la interrelación. Ahora, con Nudo estamos también desarrollando ya una nueva actualización en la que se permite hacer comentarios. Es decir, vamos a tener un escrito y en ese escrito particular cualquier persona que haga login, que pueda ingresar con el Facebook o con Gmail, pueda colocar un comentario para retroalimentar el escrito de ese estudiante. Y así puede haber una comunicación entre estas dos personas, ¿no? Entonces eso nos parece muy interesante en Nudo y creo que va a aportar que se comunique mejor y que podamos hacer una unión entre estos dos agentes que tú mencionabas al inicio. ¿Cómo desde el Ministerio de Educación se podría apoyar a esta iniciativa o a este proyecto para que se pueda replicar en otras regiones? Claro. Bueno, te comento, nosotros obtuvimos mucho apoyo de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, donde yo trabajo, y luego también tuvimos mucho apoyo de la UGEL Piura, con la directora, la magíster Carmen Sánchez. De inmediato también nos ofreció el apoyo, también lo replicó la ADRED, o sea que ha venido como que paso a paso, institucional, UGEL, DRED, hasta que llegó al ministerio y bueno, finalmente ellos decidieron también compartir la experiencia exitosa. Entonces yo creo que el Minedo en esta parte ya nos está apoyando, por así decirlo, porque la UGEL, la DRED dependen del ministerio, ¿no? Son organismos dentro del Ministerio de Educación. Entonces, pero creo que el Minedu hace esfuerzos, ¿sabes? Hace esfuerzos porque ya tenemos, por ejemplo, el FONDEP, que ahora mismo tiene un programa, se llama Red, ¿no? Red de Docentes, en la que se recopilan las diferentes experiencias de aprendizaje, las diferentes experiencias pedagógicas de los maestros de diferentes partes del país. Entonces yo creo que el Estado está haciendo cosas para que se difunda, no solamente Nudo, sino que se difundan todas las buenas ideas de los profesores, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que se difundan todo lo bueno que se pueda producir en nuestro país. Y bueno, concretamente en el caso del aplicativo que he creado, pues a mí me encantaría, por ejemplo, que podamos institucionalizar a Nudo. Podemos empezar por la DRED, por ejemplo, ¿no? Que los colegios, que los directivos puedan asumir el compromiso de que las producciones, después de ejecutar, por ejemplo, un proyecto de aprendizaje, la evidencia o el producto pueda ser publicado en Nudo. Eso nos encantaría. Y que no solamente se quede en Piura, sino que pueda trascender. Porque, mira, es interesante eso porque nosotros con Nudo, Nudo es el aplicativo. Y te lo comentaba fuera no de la reunión. Pero nosotros estamos iniciando un proyecto educativo que se llama Nudo.p y en el que tenemos diferentes líneas de acción, entre las que está educación, ¿no? Y en la que nace el aplicativo móvil. Pero tenemos más, ¿ya? Y en tal sentido nosotros queremos aventurarnos, por ejemplo, a entrar a las universidades para ver cómo se está formando a los futuros docentes, porque seguimos teniendo problemas y entonces tenemos que ir al inicio, o sea, a la formación docente. Y Nudo.p se va a encargar de eso junto con su equipo, que son la licenciada Vanessa Garavito, la licenciada Anabela Colán García y Leonardo de Lima, que es un programador brasileño, y otras personas más, otros profesionales que ya se están sumando para el proyecto Nudo.p, ¿no? Entonces, nos parece muy importante esto porque, no sé, va a ayudar a que podamos ampliarnos
no solamente quedarnos con el hecho de crear una app, que es muy importante, sino también poder influir en otros aspectos, en educación y en la sociedad piurana y peruana. Porque nos interesa, por ejemplo, trabajar medio ambiente, nos interesa trabajar formación inicial del docente, nos interesa trabajar el tema de género también. Entonces, todas esas líneas de acción configuran a Nudo.p y bueno, Nudo, que es el aplicativo, nos ayuda también a visualizar lo que queremos hacer más adelante. Y antes que se me olvide algo importante, y que se me ha pasado en las otras partes, es que en el aplicativo nosotros tenemos una radio. Y esa radio ahora no tiene programas radiales porque lamentablemente estamos aislados y es un poco complicado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la visión de que la radio Nudo, de Nudo, sea la primera radio escolar online intercultural. Es decir, que nuestra radio sea el espacio en que diferentes estudiantes de diferentes lugares del país, incluso que tengan diferente lengua, puedan compartir sus programas radiales. O sea, que sea el espacio en el que los estudiantes puedan expresarse libremente. Hay experiencias exitosas de radios escolares, pero son radios que se quedan para el colegio, nada más, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos es que esta radio, nosotros dar solamente, por así decir, el espacio, la antena en este caso, ¿no? Porque es una radio online, pero que pueda ser utilizada por diferentes estudiantes, de diferentes culturas, que podamos enriquecernos todos desde Nudo. Nudo, y su nombre lo dice, es enlazar, es unir. Y mientras más jalemos de las dos cuerdas, unirnos más, ¿no? Entonces eso es lo que queremos hacer en Nudo y no quería dejarlo pasar porque esa es nuestra meta, eso es lo que queremos. Nos motiva muchísimo el hecho de saber que con las acciones que estamos emprendiendo ahora estamos dejando un impacto positivo en la sociedad. Bueno, Eliani, y esta perspectiva que tienes de poder sincronizar, de poder unir, de poder compatibilizar los aprendizajes, de ampliar el proyecto, ¿no? Nos hacen ver a nosotros de que sí existen otras posibilidades, muy al margen de la crítica simplista que muchas veces hemos escuchado en la parte educativa o la parte pedagógica o en los gremios de educación, ¿no? Sino más bien de aportar con algunas otras vistas, otras perspectivas y otros proyectos. En relación a ello, y después de haberte escuchado muy atentamente, ¿cuáles serían tus palabras para el magisterio peruano? Seguramente para aquellos docentes que te escuchan y que te ven, ¿cuáles serían tus palabras para ellos y finalmente tu despedida? Mira, mis palabras para el magisterio. Yo soy profesora contratada y soy una profesora joven, ¿no? Y así como yo, hay muchos profesores jóvenes que entramos a trabajar en educación porque nos gusta, porque nos hace ilusión, ¿ya? Y siempre nos dicen, bueno, ustedes son jóvenes, son nuevos, por eso es que piensan así, ¿no? Los profesores más antiguos nos dicen eso. Y a mí, a ver, desde mi perspectiva, yo creo que tenemos que darle un nuevo rostro a la educación, al magisterio. Que no se nos siga viendo como lo último de los funcionarios, de los cargos de los funcionarios, ¿no? Públicos, de los cargos públicos. O sea, no se nos puede ver como el último escalón, después de todos, no, sino que se nos tiene que valorar más. Y para eso tenemos nosotros que valorarnos más. Gracias, Eliani, por tu participación. Un abrazo fuerte hasta Piura. Y esperemos que Nudo siga creciendo, siga enlazando, siga subvertiendo esta forma muy bonita de enseñar y de aprender y pueda generar un poco más de proyectos para la alegría de todo el magisterio, de todos los estudiantes y también de los padres de familia que no dejan de confiar en sus maestros y en sus maestras del Perú de hoy.
Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Juan Jesús, y hasta la próxima.